Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás, diga ahora. No se apartará jamás, diga jamás. De tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tus hijos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Y se me vienen adelante todos, ahí una sola fila. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No tienen por qué adelante. Después van a querer estar adelante y no pueden, ¿no? Y el tema de hoy se llama el enemigo que traspasa. Diga, el enemigo, atención, aló, aquí. El enemigo que traspasa. Yo tuve un abuelo que fue fundador de la obra cristiana en Venezuela. Uno de los primeros, cuando llegaron los misioneros, él estuvo, y de allí viene pues todo eso que ha pasado de generación en generación. Y ese abuelo, Dios le dio una gracia para predicar ante multitudes y todo el mundo quería oírlo porque había una gracia especial en él. Pero él tenía una característica. Y él que estaba predicando, y si él veía que usted estaba con alguna seña o riéndose, hablando así, él se quedaba callado. Y no seguía el servicio hasta que esa persona no se callaba o dejaba de moverse. Estuviera en la iglesia, era una iglesia grande, había más de 500 personas. ¿Y sabes lo que era? Que te quedaban viendo. A la final todo el mundo volteaba con una vez. Y wow. Y si éramos los nietos de él o era la familia de él, entonces él era mucho más directo, ¿verdad? Y siempre nos hacía el llamado, pues, de si ustedes lo van a hacer en público, se lo hago en público. Pero eso no solamente lo aplicaba a su familia, lo aplicaba a toda la gente, y la gente ya sabía, cuando él se quedaba callado, alguien estaba hablando. Y todo el mundo empezaba. Eso lo voy a hacer a partir de ahora, para que esté atento, que me lo voy a quedar callado, así que no me lleve este tiempo, o yo, hermana Elida, porque me lo voy a quedar callado hasta que ustedes se queden quietos. ¿Sí? Entonces, la palabra de hoy se llama el enemigo que traspasa. Cuando usted lee esa historia, es duro, porque ahí no se está hablando de cualquiera. En la historia que acabamos de leer, se está hablando de David. Y David, su nombre significa el amado significa. Y de David Dios dijo: me he dispuesto de uno conforme a mi corazón. No estamos hablando de cualquiera. David era un guerrero de alta línea, pues era un hombre que era no solamente guerrero por llamado, sino que no es como cuando usted le da un llamado y dice, bueno, ahí voy, ¿no? Sino que el Señor lo preparó, lo ejercitó, le puso un potencial, pero también lo ejercitó en la batalla. Y él era uno de los que la gente lo veía y sabía que el tipo iba a pelear hasta el final. Y ganaba, y si perdía no se quedaba, y se volvía a levantar y seguía. Y él iba contra eso, era un guerrero de alta línea, y el Señor a David era un valiente, y el Señor le añadió un ejército ¿de qué? De valientes. Y la valentía del ejército de David no tenía que ver porque venía de una clase prominente, porque tenía un oficio prominente, porque tenía riquezas, no. Todos esos valientes eran personas que estaban huyendo, que tenían situaciones horribles, pero eran valientes. O sea, y cuando vieron de un valiente que huía
del rey Saúl, y que se escondió. ¿Qué hizo ellos? Se unieron con él, y así el Señor le permitió a él tener un ejército de valientes, y un ejército como ninguno, pues. Ellos peleaban, y de uno de ellos se dice que cuando peleaban, hasta la espada en la mano podía quedársele tiesa en la espada, de todo lo que peleaba, pero no le iba a soltar, aunque estuviera cansado. Y así había cualquier cantidad de testimonios de ese ejército que Dios dispuso para él. Y que esos que eran los rechazados, lo que nadie quería, lo que estuvieron con David, y ahí empezó a florecer lo que había en ellos. Y no solamente fue reconocido David como un valiente, sino a su ejército. Todo el mundo sabía que era un ejército de gente guerrera, valiente, y este hombre Dios lo escogió para rey, siendo muy joven, y David era el más pequeño de su familia, y eso lo llevó a que los teólogos expliquen que por el trato que su papá le dio cuando Samuel estaba buscando a quien ungir, donde Samuel permitió que salieran todos los hijos, pero era como que él no existía, él estaba afuera cuidando los animales, pastoreando, y por ese trato los teólogos terminan deduciendo que como que no era hijo de matrimonio, sino era como que un hijo que tuvo por fuera y lo trajo a casa. Por eso dice el salmista, él mismo dice, en pecado me concibió mi madre, o sea, en adulterio. Y vemos ese es el caso de David, pero Dios habla de él, su nombre significa amado, y el Señor dijo de él antes que él entendiera bien lo del reinado, donde no, de hecho David es el segundo rey de Israel, o sea que no era normal el concepto de rey en el pueblo del Señor. O sea, no era que todo el mundo sabe, bueno, quiero ser presidente, no, eso no estaba en él. Y siendo niño, Dios lo unge para ser rey. Pero entre el tiempo de David ser ungido a David ser rey, pasaron 17 años, quizás un poco más. Porque a veces Dios nos hace un llamado y nosotros queremos que la cosa ya. Pero hay procesos que van a vivir en nuestras vidas. Y David se consigue en un campo de batalla atravesando diferentes batallas. La primera batalla que vemos a David es enfrentando a Goliat. Y qué hermoso, ¿no? Porque cuando David enfrenta a Goliat, usted lee la historia de Goliat, todo lo que leía era gigante, era, o sea, como el doble como 4 veces mi tamaño. Y tenía una armadura increíble, todo era, y el tipo era un intimidador del pueblo del Señor. Ni siquiera era el intimidador del rey, sino del pueblo, de una nación. Y el primer enfrentamiento que estuvo David fue contra bichos de naciones, porque había un reinado en él, había una unción que tenía que detonarse, que tenía que ser activada, que tenía que ser manifiesta. Y nos conseguimos a un muchachito ofreciéndose para entrar en la batalla, y los hermanos, los primeros en reírse de quién fueron sus hermanos. Cuando lo vieron ofreciendo, por favor. Entonces usted no se tiene que sorprender cuando alguien de la familia lo descalifica. A usted no, eso no lo debe detener, usted tiene que enfocarse en su Señor. Y vemos allí, lo primero que vemos que papá lo descalificó. Pidieron los hijos y nada más llevó a los mayores y no llevó a David. Eso es una herida. Que cuando te llaman, te sacan por allí, así, no, se me había olvidado, ¿cómo se te olvidó, muchacho? O sea, no estaba en tu cuenta. Segundo que vemos, ¿verdad? Los hermanos. David va a llevar los alimentos que su papá le mandó a llevar, y los hermanos, ¿qué hace esto aquí? Y cuando ven que David ha metido, dice, yo puedo pelear. ¿Dónde sacas tú eso? Vete a tu casa. Y empiezan a descalificarlo. Pero qué hermoso cuando usted tiene una relación con Dios que le permite estar firme. Y nos conseguimos a David enfrentando ¿a quién? A este Goliat que nadie podía enfrentar, y que cuando David ve que el pueblo se amedrentaba, el ejército del Señor se amedrentaba ante las palabras de Goliat el filisteo, él dijo, no vale, ¿quién es este incircunciso filisteo que se atreve a desafiar a los escuadrones de Dios Todopoderoso? Por favor, yo mismo soy. Y fue y se ofreció rey, y él termina derribando y matando a Goliat. Venció a Goliat como un pata en el suelo,
que el Señor lo llevó a darle una victoria a una nación. Y fue un hombre de batallas, y después esto trajo problemas en el corazón de Saúl. Nos conseguimos otro que se levanta contra Saúl. Y Saúl, contra él. Y Saúl, siendo era una persona que protegía a David, de ser protector, pasó a ser un perseguidor, pasó a ser un verdugo, donde buscaba para matarlo, donde se volvió loco contra David y empezó a perseguirlo. Ahí tenía otro enemigo. Estamos hablando, primero tenía gente muy cercana, papá, hermanos. Segundo, tenía a un gigante, a un monstruo que venía contra su nación. Yo digo un principado de naciones. Wow. Tercero, entonces, qué tremendo, ¿verdad? Usted está peleando por un rey, por un pueblo, y de repente se levanta el rey a perseguirte y ya lo elimino, como sea. Y David, lo que él no entendía era que él estaba siendo formado en la batalla. Y el Señor le está, en cada desafío, cada vez que nos viene una batalla, estamos siendo probados, porque hay nuevos niveles delante de nosotros. Y usted no entiende lo que el Señor está haciendo, pero el Señor está obrando. Pero una de las cosas que Dios hace, cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Cristo, y cuando Dios empieza a decir, oye, un momento, Carmelina, ya es el tiempo que vamos, entonces la puerta empieza a cortarse. Y van a empezar situaciones que son procesos en los cuales está siendo procesado tu carácter, tus principios, tu escala de valores, tu confianza, qué es lo que está dentro de ti. Y eso no sale sino en los campos de batalla. Eso no sale sino cuando usted está en situaciones que, wow, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermanito, mi hijo. Se hace, como el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Los últimos tiempos, sea serio, portado varonilmente. Sea serio, y ese es el mensaje para la iglesia de Cristo en estos tiempos, sea serio. ¿Es o no es? Y allí estaba David siendo probado. ¡Wow! Y victoria tras victoria. Y ahí cuando estaba escondido, cuando lo estaban persiguiendo, salió un tremendo ejército con David. De esa escondida, ¿ves? Como hacen las cosas Dios, ellos estaban en una cueva, escondidos, con unos incapaces, patas en el suelo, indigentes, negligentes, con todo lo que te quiera decir. Y endeudado, esa es la palabra. ¿Sabe lo que tiene el deuda? Usted tenía una tarjeta de crédito pendiente, te lo llaman, y uno que hace que el Señor te reprenda, ¿no? Porque, uy, te atormenta, ¿no? Esa gente te llama en la mañana, al mediodía, constantemente, un día, varias veces, y a medida que va pasando el tiempo te llaman más seguido. No es fácil, eso era lo que estaban con David. Y en eso, qué hermoso, ¿no? De hecho, el Señor ha dicho, me he dispuesto de uno conforme a mi corazón. Y qué hermoso que David eso no lo llevó a sentirse, y aquí tú vas a tener y se puede bañar, que huelen mal, que tienen deuda, que están huyendo. No, él tuvo la actitud correcta y sabía que Dios estaba haciendo algo, porque él conocía a Dios. O sea, en momentos de turbulencia, en momentos donde veo que todo está en caos, yo debo mantener mi confianza en ¿quién? En Dios. Y ese era David, uno que mantenía su confianza en Dios. Y vemos que todos los gigantes que tuvo que atravesar David, tuvo que atravesar muchos gigantes, pero ninguno de ellos podía tocar. El mismo rey Esaú, cuando tenía a David cerca, ya él pagó y hizo estrategia para matarlo, pero el tipo le tenía miedo, porque el tipo veía que David se conducía con toda prudencia delante de Dios. Y él veía cómo la mano de Jehová estaba sobre David. Entonces él, lo quiero matar, pero no lo puedo tocar. Así estaba David, estaba Saúl. No pudo destruir a David. Y así cada uno de estos enemigos. Los enemigos externos no son los que te van a destruir. Ellos te destruyen si tú no luchas. La única manera que un enemigo externo te destruye es porque tú no luchas. Y luchar no siempre es caer de golpe con la gente, con las situaciones. Muchas veces luchar es mantener tu posición firme en el Señor. No sentirte amedrentado o acomplejado porque en un momento tengas que callar la boca. Porque tú no estás solo. Si tú callas la boca, porque el cielo te está diciendo calla la boca, ten por seguro que el Señor va a pelear por ti.
Y ese león es Dios quien va a cerrar su boca. Y ese toro de Basán es Dios quien lo va a detener. Ahora si Dios te dice, bueno, ahora dale, tú lo haces, porque la guerra no la hacemos en nuestra fuerza, sino Él es quien dirige. Y eso lo entendía David, porque David conocía al Dios que lo había llamado, que lo había preparado, y también sabía las habilidades que le había permitido tener. Pero por encima de todo, lo que prevalecía en toda la vida de David era su sometimiento a la voluntad de Dios. Hay veces usted sabe cantar y dice, bueno, sí, yo canto. Y yo no, lo que hace es que la parte. Porque no está alineado al cielo. O sea, lo que Dios nos da para usarlo conforme a qué? Al cielo, Él dirige. Entonces usted mismo decide, usted recibe un dinero y usted decide en qué invertirlo. Y de repente le pasan situaciones y usted no entiende porque, ya un momento, usted consultó con el cielo. Porque tenemos un Señor, esa es la palabra de la oración. Mi Señor, no nos gusta decir mi Señor, pero no vivimos sometidos al señorío del Señor, de Jesús. En el caso de David tenía un potencial, un guerrero, un hombre de estrategias, un hombre que Dios había preparado en la soledad, en la adoración, y que lo enseñó a depender de Él, cualquiera fuera la situación, y ver la respuesta del cielo. Y él sabía que el respaldo de Dios estaba sobre su vida. Sin embargo, él no se movía. Él no empezaba, bueno, porque si Dios me dio capacidades para predicar, voy a predicar a todos lados. Si Dios no me manda, yo no tengo que hacer nada. Si Dios no me manda, yo no me tengo que poner creativa. Hace años me dijeron, pastora, le hacemos la agenda por un año, se va a predicar. Pastora, me llama mi apóstol y dice, si quieres, te hacemos la agenda. Y yo, no, si el Señor no, o sea, yo voy y el Señor me va a respaldar, pero no es lo que Dios me está diciendo. La agenda la hace el Señor. Él es quien nos direcciona cómo administrar los recursos. Lo que Dios nos da además, ¿cómo lo vamos a administrar? Vamos al Señor. Porque no sabemos lo que está delante de nosotros. No hace mucho empezaron a salir ese poco de bombillos LED. Bueno, no voy a decir nada, pero seguro que casi pocos aquí tienen los bombillos esos que se recargan solo con el sol. Deberían tenerlo. Porque lo que viene ahorita es un tiempo y lo estamos viendo, sin luz y todo eso, y a lo mejor sin pila tampoco, pero si usted tiene el bombillo que se recarga con el sol, entonces en la noche ellos se alumbran, se prenden solos. Si vamos al Señor, ¿verdad? A lo mejor nos dice, mira, cómprate tantas cajas y lo vende, porque esa es la venta, el gran negocio. Emprendimiento. Ese es el gran emprendimiento. Pero eso tiene que venir del cielo. Pero si no le prestamos atención al Señor, terminamos haciendo las cosas en nuestra fuerza. Entonces vemos a David enfrentando a diferentes enemigos. A Goliat, a Saúl, son niveles tremendos, porque no estoy hablando de una persona de 40, de 60 años, estoy hablando de un niño, de un muchacho de 17, menos. Estoy hablando de un joven, estoy hablando de Sebastián. Perseguido por un rey. Si llega un momento, ¿qué hice malo? Si yo lo que he tratado de ayudar, que la nación esté bien, colaborar, y se consigue este muchacho en todas estas situaciones atravesando. Pero en ninguna de esas situaciones nadie lo pudo destruir. Nadie pudo tocar su casa. ¿Tuvo que huir? Sí, tuvo que huir. ¿Tuvo que esconderse? Se tuvo que esconder. Pero no lo pudieron tocar. Él estaba firme en el Señor hasta que vino una situación que expuso, diga, concupiscencia. Diga, concupiscencia. Diga, mi concupiscencia. Entonces, nosotros tenemos enemigos externos, como lo que he nombrado, hay enemigos externos lejanos, hay unos que son más cercanos, y hasta aún hay enemigos que muchas veces están infiltrados en nuestro anillo cercano. El anillo cercano es los más, ¿sabes? El primer anillo, porque los que están mucho más cerca de usted. Pero sin embargo, ellos no son enemigos internos, ellos son externos. Los enemigos internos que hay que enfrentar es la concupiscencia.
que tiene que ver con usted y con cada uno de nosotros, con lo que ese deseo, ¿verdad? Por lo que no es. Alguien me decía hace años, bueno, pastora, la verdad que yo sí amo el dinero. Yo amo a Dios, pero yo amo el dinero. Imposible amar a dos dioses. O es uno o es el otro. Eso es imposible. O sea, aparte, Dios no comparte su gloria con nadie. Una ausencia de valores. Y hay veces no es porque no tenemos la información, hay veces no es porque no conocemos, sino porque decidimos por nuestra concupiscencia. Decidimos por la vanagloria de los ojos, ¿sabes? Ay, yo me quiero ver bien, quiero tener todo, lo más caro, ¿no? Yo me quiero, o sea, no es que usted no quiera verse bien, porque Dios nos da en nosotros, ha puesto en nosotros la capacidad de nosotros alegrarnos o entristecernos. Nos ha dado la capacidad de sentir placer, por lo menos usted, cuando comer algo que le gusta, ¿cómo se siente? Usted se lo disfruta o no se lo disfruta, ¿verdad? Usted pasa por la estación de pollo. Esa es una venta de pollo con ensalada César, de aguacate, de pollo, hacen un dulce de tres leches. Exquisito. Usted se come todo ahí, usted se sienta ahí, se pasa 3 horas comiendo, hablando y los jugos son buenos y todo es bueno y la cuenta también es buena. Bueno. Y la única manera que uno no disfrute comer es porque sea algo que no le agrade, pero siempre hay algo que te agrada, ¿verdad? Y que produce placer en ti. Dormir bien produce o no produce placer. Y Dios nos dio esa capacidad, ¿verdad? Tener relaciones íntimas, ¿produce o no produce placer? Unas buenas relaciones produce ¿qué? Placer, porque Dios nos dio la capacidad de disfrutar los momentos agradables, pero todo tiene que ser dentro de ¿qué? Dentro de la escala de valores de Dios. Si usted come en exceso, ya eso pasa a ser dañino. Si usted duerme en exceso, usted está enfermo. Si usted anda leyendo constantemente, puede ser que usted tenga una esquizofrenia. ¿Ok? Eso no es de o tiene una bipolaridad, algo. Va de los extremos. Siempre está, o siempre está triste, usted tiene un problema. O sea, hay un equilibrio que el Señor nos ha dado. Si usted tiene sus relaciones dentro de su matrimonio, eso es lo que Dios permitió. Pero si usted tiene relaciones, ¿verdad? A cada hora, a cada minuto, usted tiene un problema. ¿Estamos entendiendo? Pero Dios puso en el ser humano la capacidad de ¿qué? De disfrutar, de tener placer ante ciertas circunstancias. Dios no nos hizo, Dios pudo habernos hecho sin necesidad de sentir placer en algo y quizás no tuviéramos hijos, no nos hubiésemos multiplicado ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque si no, tú puedes andar como un cuadro, pues. No siento nada, no veo ni nada. Y eso no lo hizo el Señor. Pero nuestra concupiscencia produce en nosotros malos deseos por cosas que no son. Y vemos en el caso de David, siendo el amado, David significa amado, siendo uno del cual Dios dijo, me he dispuesto de uno conforme a mi corazón, tenía concupiscencia. Tenía malos deseos. Y cuando usted ve la historia de David, usted se va a leer la historia y va a ver que David tenía problemas con las mujeres. Con las mujeres había un problema. Usted va a luchar con su concupiscencia hasta el final de sus días. Pero usted decide luchar o no luchar. Usted decide reconocerlo o no reconocerlo. Usted va a decir, no, todo está bien. No, yo estoy bien, santa, y cuando viene la caída, pero la caída, le estás cayendo mentira a ti mismo, a ti misma. O sea, tenemos que ir delante del Señor y reconocer esos malos deseos que hay en nuestras vidas. Y en el caso de David, siendo un rey que había ganado muchas batallas, que ya había sido posicionado como rey, uno que era un adorador, era el tipo que cuando llegaba de una guerra se quitaba la ropa, se quedaba en un guayuco y empezaba a adorarse, y no le importaba lo que la gente dijera, él quería era adorar al único y verdadero Dios. Era uno que era dirigido por el Señor. Pero en un momento él tomó una decisión de su corazón. Por placer.
Entonces él, cuando tenía que estar en la guerra, decidió descansar, porque bueno, yo soy rey, igual puedo descansar. Yo soy el rey, que vayan otros, voy a descansar aquí, ocio. Y en ese momento, él se asoma a la terraza de su casa, de su palacio, y cuando se asoma, ¡wow! Ve una tipa, 90, 60, 90, explotada por todos lados, perfecta. Y dice que sus ojos, y no solamente que tuvo una mirada, sino que se estacionó a verla, a regodearse, y ya, ¿qué va a alimentarse ahí? Concupiscencia, los deseos que no son. Y enseguida me pregunta, ¿de dónde es ella? ¿No? Ella es la esposa de uno de tus principales guerreros, de los que van delante contigo, uno de los que están dispuestos a dar todo por ti. Ah, caramba, bueno, mándenmela. Se la lanzó, hermano, se la lanzó 1, 2, 3, y la mujer quedó embarazada. Ahora dijo, ahora tengo que tratar, salió embarazada, ya bueno. Llamó al esposo, no vayas a la guerra, quédate con tu esposa. Pero un hombre fiel dijo, no, hasta bien rey. Pero al final no le hizo caso al rey, sino que se quedó ahí cuidando al rey. ¿Y qué pasó con él? No quiso ir porque le dijo que tenía que cuidarte. Ay, que era poner como que el muchacho era del esposo. Y vino a verlo a él. Dijo, bueno, llamó a su equipo más cercano y dijo, mira, vas a hacer algo. Ponlo de primero en una posición donde él es más bien débil. Porque cada quien tiene sus posiciones. Hay áreas donde usted es fuerte y hay áreas donde usted no es fuerte. Y uno tiene que ubicarse. O sea, yo soy fuerte ahí, hasta ahí llego. Y Dios lo sabe. Y entonces dijo, bueno, ponlo ahí para que lo maten. Y así murió. O sea que David, siendo uno que fue llamado amado, que fue uno del cual el Señor dijo, me di puesto de uno conforme a mi corazón, de ser uno que Dios había dado grandes batallas, que había permitido estar en grandes batallas, le había dado grandes victorias, donde era visible el respaldo de Dios. Pero cuando David vence a Goliat, era un niño, era un joven. Cuando David tiene que huir de Saúl, no era un hombre, un especialista, pero sí conocía a Dios. Y el Señor lo dirigió. Cuando somos muy jóvenes, nos sentimos incompetentes, lo que nos importa es ser dirigidos por Dios. Porque si Él nos dirige, la victoria es de Él, y Él me la va a dar. Y ese era David. Y nos conseguimos a David adulterando, planificando la muerte, siendo desleal con uno que era cercano a Él, que era fiel a Él y que había mostrado su fidelidad. Y nos conseguimos cuadrando su homicidio. Y nos conseguimos después teniendo una relación con Betsabé como si fuera su pareja. Y así nos pasa. A veces creemos que le damos forma a las situaciones delante de los hombres y creemos que ya todo está bien o está bien. Si usted anda en fornicación y resulta que usted salió embarazada, o está en fornicación sin salir embarazada, fornicación es relaciones íntimas con una persona que no es su esposo, no es su esposa, los otros resulta que están en fornicación, por decirle algo, o está en adulterio. Y entonces dice, no, pero ahora decidí casarme. Nos casamos, esta es mi esposa, este es mi esposo, su asunto no está arreglado. El matrimonio no arregla sus problemas con Dios. Usted primero tiene que reconocer delante de Dios su pecado de fornicación, de adulterio y quebrarse. Del resto, usted tiene una cuenta pendiente. Que usted haga un matrimonio, que usted haga un poco de cosas para darle formalidad, eso no corrige. Usted tiene primero ¿qué es lo que va a corregir? Su relación con Dios, humillarse delante de Él. Reconocer su pecado. Usted puede estar cayéndome mentira a mí, o cualquier, bueno, aquí estoy hablando a casa de Dios, pues no puedo decir de los demás, es con ustedes y conmigo. Usted me puede estar cayendo mentira a mí, pero delante de Dios estamos al desnudo. Entonces usted mañana dice, bueno, no, mire, me voy a casar. Sí, es que todo así, y siguen pasando problemas, y problemas van, y viene, o sea, que usted está en pecado. Porque usted cree que usted haciendo un matrimonio, usted va a torcer la mano de Dios. Simplemente el Señor dice que los adúlteros y fornicarios no van a entrar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Si estamos en fornicación, adulterio,
ir a la presencia del Señor y corregir nuestra cuenta con quién, con el Señor, ponernos a cuenta. ¿Qué hizo David? David hizo lo que yo le estoy diciendo en este lenguaje. Pues él trató de estructurar todo eso. Bueno, Betsabé, era normal que el rey tuviera concubina. Bueno, ya quedó sola, me la traigo. Y él creía que ya se le dio forma a esto delante de los hombres. Y estoy hablando de el amado, y estoy hablando de uno conforme al corazón de Dios. Pero que era humano, diga humano. Y todo humano tiene concupiscencia. ¿Qué le parece? ¿Y qué es la concupiscencia? El resultado de la semilla del pecado que fue sembrado en nosotros, a través del pecado de Adán y Eva. Así que no se la dé santo. Somos santos por el Señor. Somos santos por el Señor. Pero tenemos que entender que de repente puede salir el otro yo del doctor merengue. Y entonces el Señor te dice, no os conforméis con este mundo, sino que debe ser renovado vuestro entendimiento. Y dice en 1 Tesalonicenses que sea transformado, renovado todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, completito, integralmente. Porque la concupiscencia produce en nosotros deseos que no son. Quizás su problema no es con las personas del sexo opuesto, que se dice, bueno, yo soy un hombre tranquilo, dirá Freddy, las mujeres dirán, yo soy una mujer tranquila, pastora, pero quizás hay otra concupiscencia, pero la tiene. Lo que quiero que salga de aquí es que la tiene. Porque negándola, usted no resuelve nada. Negándola, va a venir la oferta como le vino a David. ¿David quién era? No cualquiera, hermano. No cualquiera. No cualquiera. ¿Y qué sucedió? Cayó. Cuando se dejó llevar, ¿por qué? Como dice la palabra, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Tuvo los deseos de los ojos de ese mujerón. ¡Wow! Como que huele bien, porque cuando uno se queda estacionado donde no tiene que estacionarse, uno hasta empieza a sentir olores. Y hasta empieza a sentir cosas, ¿no? Y si la concupiscencia está allí, eso le pasó a David. Se trajo a su mujer, se la lanzó, eliminó al tipo, conociendo al Dios vivo, y el Señor dijo, tarán, profeta, anda para allá. Y ahí es donde entramos en el tema que estamos hablando hoy. El enemigo que traspasa. El enemigo que traspasa no solo es externo. El enemigo que traspasa es el interno. La iglesia no puede ser destruida desde afuera. Si la iglesia se mantiene firme, el enemigo tiene que resistir. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero en su concupiscencia, donde usted cae, van a venir las ofertas. Entonces, cuando viene, usted queda, huele bien, se ve bien. Y lo vemos cuando estamos haciendo dieta, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho dieta aquí? Cuando uno está haciendo dieta o está en ayuno, te invitan a Arturo. Y usted tenía poco tiempo sin Arturo. Dice, del tamaño que tú quieras. Si me invitan a mí, yo digo, no, con tu como yo, dame un pedacito de ala y eso. Yo me lo disfruto así. Vienen las ofertas. Y a mí me gusta comer bien. Y eso es así como de... Pero hasta ahí, porque si no ya empieza la cosa a complicarse. Entonces eso se llama concupiscencia. David se dejó arrastrar por eso. Y los enemigos que traspasan, no solamente tu vida, tu alma, sino tus generaciones, están directamente relacionados con lo que está dentro de ti. La palabra del Señor dice que Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás en nuestra vida. El que vino a robar, a matar y destruir se llama Satanás. ¿Amén? ¿Y él trabaja alineado con qué? Con la carne. Con la carne. Y con el alma, ¿qué le parece? ¿Sí? Cuando el alma gobierna, ella hace alianza con quién? Con la carne, con Satanás y con el mundo. ¿Qué le parece? Y el alma quiere ¿qué? Comer, comer, comer. Dormir, dormir, dormir. Pero la palabra dice, escrito está. ¿Verdad? Escrito está. Si oyeres hoy mi voz, no te está en vuestro corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso se dará. Oímos, oímos y oímos, pero nuestra alma decide satisfacer. Satisfacerse.
Dios va a enviar el profeta, hermano, sencillito. Dios va a enviar el profeta. Dios va a enviar el profeta para este tiempo. Y tiene profetas por todos lados, como dice esa pastora, es como loca. Así tiene un poco loco por todos lados. Hablando lo que Dios quiere, porque Dios quiere preparar a su iglesia. David no era cualquiera. Era un guerrero de la más alta línea. Era un hombre que ni león, ni tigre, ni oso, ni rey, ni quien sea. Bueno, vamos, tengo que esconderme, pero nunca sintiéndome un perdedor. Si estoy perdiendo, no me siento que estoy derribado, porque sé quién va conmigo y quién va delante de mí. Aleluya, gloria a Dios. Ese era David. Sin embargo, ¿luchó con qué? Por su concupiscencia. Bueno, no luchó. Él no luchó.